Soy Ezequías, rey de Judá, y hoy les contaré mi historia, una historia de fe, lucha y reforma. Viví en tiempos oscuros, rodeado de amenazas y decadencia, pero también en tiempos de esperanza y renovación. Esta es la historia de cómo intenté salvar a mi pueblo y restaurar la verdadera adoración a nuestro Dios. Antes de que yo ascendiera al trono, el reino de Judá atravesaba una época oscura, una época en la que el corazón de mi pueblo se había alejado de Dios. La idolatría dominaba nuestras ciudades y aldeas, la gente adoraba imágenes talladas de madera y piedra, dioses falsos que prometían protección y prosperidad, pero solo traían corrupción y decadencia. Los profetas habían sido ignorados, y la justicia parecía estar en el olvido. En los palacios y en las calles, la corrupción era un mal que carcomía nuestra sociedad desde adentro. Los vecinos y enemigos acechaban con creciente fuerza. El gran imperio asirio, una potencia temible y despiadada, se extendía con violencia por todo el cercano oriente. Su rey, Sennacherib, era conocido por su crueldad y su deseo de conquista. Su mirada estaba puesta en Judá, nuestro pequeño reino, y su intención era clara: someternos o destruirnos. Sus ejércitos ya habían arrasado ciudades y pueblos en la región, y su avance parecía imparable. La desesperación comenzaba a infiltrarse en el corazón de mi pueblo. Muchos dudaban, muchos temían que la mano de Dios estuviera retirada, que ya no nos protegiera. Los rumores de traiciones internas, de alianzas rotas con potencias extranjeras, sumaban incertidumbre y miedo. En Jerusalén, la capital, la angustia se palpaba en el aire, y la confianza en la promesa divina era cada vez más débil. En ese ambiente de crisis y confusión, yo llegué al trono. No como un mero gobernante, sino como alguien que sentía el peso de restaurar no solo la política, sino la fe y la esperanza de todo un pueblo. Sabía que mis decisiones no serían solo por la supervivencia política, sino por salvar el alma de Judá. La lucha que se avecinaba sería tanto espiritual como militar. Cuando finalmente subí al trono de Judá, sabía que el tiempo no estaba de mi lado. El reino estaba herido, dividido, y el reloj avanzaba hacia la amenaza inminente de nuestros enemigos. Más que un título o un poder, sentí sobre mis hombros una enorme responsabilidad. No solo gobernar, sino salvar a mi pueblo y su fe. Lo primero que hice fue buscar a Dios con todo mi corazón. Entendí que ninguna estrategia militar, ningún tratado con reyes poderosos, tendría valor si no restaurábamos la relación quebrantada con nuestro Creador. Por eso, mi primer compromiso fue renovar el pacto con Él. Oré en soledad, con fervor, pidiéndole fortaleza y guía. Mi reinado sería distinto, un reinado dedicado a la verdadera adoración y justicia. Sabía que debía actuar con rapidez y decisión. En Jerusalén, las prácticas paganas estaban arraigadas en el corazón de muchos. Los altares dedicados a Baal y Asera no solo eran símbolos, sino centros de influencia que desviaban a nuestro pueblo del único Dios verdadero. Fue doloroso para muchos, porque estas costumbres llevaban años, y romper con ellas significaba confrontar tradiciones y personas poderosas. No fue fácil desmontar esos altares, derribar esas imágenes, y devolver el templo a su santidad original. Enfrenté resistencia y escepticismo incluso entre quienes me rodeaban. Pero mi corazón no vaciló. En las asambleas, llamé al pueblo a arrepentirse, a regresar a la fidelidad y al culto genuino. Restauramos los sacerdotes y levitas fieles, y limpiamos el templo para que la adoración a Yahvé fuera pura y sincera. Cada paso que daba, sentía la mirada y el peso de la historia sobre mí. No era solo una reforma religiosa, era una batalla por el alma de Judá, por su identidad y su futuro. A pesar de las dudas y el miedo, confiaba en que Dios estaba conmigo, que Él guiaba mis acciones para traer luz en medio de tanta oscuridad. Así comenzó mi reinado, no solo como rey, sino como un siervo dedicado a la restauración espiritual de mi pueblo. Sabía que el camino sería arduo, pero estaba dispuesto a luchar por cada alma, por cada piedra del templo, por cada rincón de Jerusalén. Cuando comencé mi reinado, entendí que la mayor batalla que enfrentaba no era solo contra ejércitos, sino contra una profunda enfermedad espiritual que había contaminado el corazón de Judá, la idolatría. Por años, nuestro pueblo había caído en la tentación de adorar falsos dioses, figuras talladas en madera y piedra que nada podían dar. Eran símbolos vacíos, pero su influencia era poderosa, habían desviado a mi pueblo del único Dios verdadero. Decidí actuar con determinación. Ordené la destrucción inmediata de los altares de Baal, aquellos altares que se habían levantado en cada ciudad, en cada rincón, como testigos mudos de la apostasía.
Vi cómo sacerdotes y líderes paganos trataban de resistirse, pero yo sabía que no podía ceder. Rompí las imágenes talladas, quebré los ídolos que habían reemplazado la fe sincera y auténtica. No fue solo un acto físico, sino un acto simbólico, un mensaje claro para todos. Aquí termina la corrupción espiritual. Pero no me limité a destruir. El templo de Dios, que yacía en parte abandonado y profanado, debía ser restaurado a su gloria original. Mandé a limpiar cada piedra, a reparar cada altar verdadero, y a preparar el lugar para que volviera a ser el centro de la adoración pura. Restauramos los sacrificios y los cantos, restablecimos la función de los sacerdotes fieles y convocamos a todo Judá a volver sus corazones a Yahvé. Convocamos a grandes asambleas en Jerusalén, donde reunía todo el pueblo, desde el más pequeño hasta los ancianos, para proclamar una sola verdad: solo al Señor adoraremos. Las calles resonaron con cantos y plegarias que no se escuchaban desde hacía generaciones. Era como si despertáramos de un sueño largo y profundo, y sintiéramos la fuerza renovadora de la verdadera fe. Sé que fue una lucha dura. No solo con enemigos externos, sino con nosotros mismos, con nuestras tradiciones y costumbres que parecían arraigadas para siempre. Pero sentí que cada paso que daba no era solo mío, la mano de Dios me guiaba, me fortalecía, y confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Esa reforma no fue solo para mi tiempo, sino para las generaciones futuras. Sabía que si no poníamos orden ahora, la corrupción espiritual nos arrastraría a la destrucción total. Y aunque no todos aceptaron el cambio al principio, con el tiempo la luz comenzó a brillar en los corazones de muchos, y la esperanza renació en Judá. Pero entonces llegó la prueba más dura de mi reinado y de toda la historia de Judá. El poderoso rey Sennacherib, con su vasto ejército, sitió Jerusalén. Era una amenaza que parecía imposible de superar. Las murallas temblaban bajo el peso de sus máquinas de guerra, y el miedo comenzó a apoderarse de cada corazón en la ciudad. El murmullo del ejército enemigo resonaba en las calles, y el terror se sentía en cada casa. En ese momento, cuando parecía que toda esperanza se desvanecía, hice lo único que sabía que podía salvarnos: me arrodillé ante Dios, en el templo, y clamé con todo mi ser. No fue una oración de simple rutina, sino un grito desesperado de fe y confianza en el único Dios verdadero. Le pedí que tuviera misericordia de nuestro pueblo, que detuviera la mano de nuestro enemigo, y que mostrara que Él es más poderoso que cualquier ejército humano. Sabía que no era por mis fuerzas ni por estrategias militares que podríamos salir victoriosos. Era una batalla espiritual tanto como física, y la única esperanza real estaba en la intervención divina. Mi fe me sostuvo cuando todos a mi alrededor estaban paralizados por el miedo. Y entonces, sucedió algo que ningún hombre podría explicar. En una sola noche, el Señor envió su ángel a pelear por nosotros. Sin que disparáramos una sola flecha, sin que saliéramos a combatir, el ejército asirio fue derrotado de manera milagrosa. Cuentan las crónicas que miles de soldados enemigos cayeron, y el temor se apoderó de Sennacherib, quien tuvo que retirarse humillado. Nuestra salvación no fue producto del poder militar ni de alianzas políticas, sino de la fe profunda y la confianza en que Dios nos protegería. Esa noche, aprendimos que cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, ninguna fuerza humana puede prevalecer contra nosotros. Mi tiempo como rey dejó una huella profunda en Judá, una huella que todavía resuena en los corazones de aquellos que conocen nuestra historia. No solo enfrentamos guerras y enemigos poderosos, sino que logramos renovar la fe de un pueblo que había estado al borde del abandono espiritual. Restauramos la adoración verdadera y renovamos nuestra alianza con Dios, porque entendimos que sin Él, nada somos. Reconozco que no fui un rey perfecto. Cometí errores, tuve dudas y temores, pero siempre puse mi confianza en Dios. Su guía fue mi luz en medio de la oscuridad, y su fuerza mi sostén cuando todo parecía perdido. Mi vida y mi reinado son prueba de que, aunque el camino sea difícil y las circunstancias adversas, la fe sincera y la determinación firme pueden cambiar el destino de una nación y de sus gentes. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mis acciones fueron más que simples decisiones políticas o religiosas, fueron un legado de esperanza, una invitación a todos a confiar en el poder del Espíritu y la voluntad divina. Que esta historia inspire a quienes enfrentan desafíos hoy, recordándoles que no están solos y que con fe y coraje, pueden transformar su realidad. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.